Continuando con nuestro módulo introductorio, en cuanto a la parte de generalidades, vamos a reforzar todo lo que es relacionado con la normatividad ambiental, que de alguna manera también tiene una competencia con nosotros. Para ello, el día de hoy abordaremos todo lo relacionado con ruido, olores ofensivos y radiaciones no ionizantes. Para ello, entonces abordaremos en primera instancia la temática relacionada con contaminación acústica o en este caso contaminación por ruido. Para esto contamos con dos normatividades. Una de ellas es de competencia de nosotros, que básicamente es la resolución 8321 de 1983. Esta resolución todavía tiene una pequeña pertinencia o nosotros todavía podemos aplicarla, dado que en ocasiones podemos tener quejas por parte de la población en que un vecino constantemente realiza una actividad que genera ruido y pues crea disconfort en esa persona. Cuando tenemos estas situaciones de quejas que en una primera instancia la policía va y llama la atención, pero que ya es algo recurrente, nosotros podemos o nosotros tendríamos la competencia, pero ¿qué es lo que tenemos que hacer? En ese orden de ideas, como yo lo nombraba anteriormente, en la parte de salud ambiental hay que trabajar articuladamente con la Corporación Autónoma Regional. ¿Y qué es lo que haríamos? Entonces, el modo de alguna manera de trabajar, que era una de las grandes preguntas que en ocasiones nos llegaba al Ministerio de Ambiente y Salud, era ¿qué debemos hacer? Si nosotros no tenemos equipos para la medición, entonces ¿cuál debería ser nuestro ascender? Entonces lo primero que deben tener en cuenta es, como quien dice, trabajar con su par, que es el de la Secretaría, que puede ser distrital de ambiente o con la Corporación Autónoma Regional. Con ellos puedes solicitarles, dado que pues hay dentro de la resolución 8321 establece de alguna manera cómo se tiene que hacer la medición para que con esos datos que les da a ustedes la autoridad ambiental, ustedes puedan hacer acciones como autoridad sanitaria. Entonces recuerden eso, porque pues lógicamente nosotros no tenemos los instrumentos, la autoridad ambiental los tiene, entonces le solicitamos el apoyo ambiental, la ambiental nos da los datos y nosotros podemos aplicar en un dado caso nuestra normatividad. Entonces siempre tenerlo en cuenta para que siempre sea relevante y sea una ayuda en lo que van a tener. Ya por otra parte, tenemos la resolución 627 del 2006, que habla netamente sobre la norma de emisión de ruido y ruido ambiental. Entonces, esta sí es una norma de competencia netamente del sector ambiental. Sin embargo, lo he traído a colación para que ustedes puedan llegar a conocer o recordar en un dado caso que puede llegar a suceder. Entonces retomemos qué es el ruido. El ruido es todo sonido no deseado por el receptor. En este concepto están incluidas las características físicas del ruido y las psicofisiológicas del receptor, un subproducto indeseable de las actividades normales diarias de la sociedad. Es importante tener en cuenta que la percepción del ruido también cambia según, ahí como dice en este dado caso, de la persona que sería el receptor. Porque en ocasiones una persona que ya está acostumbrada a algo que para nosotros es ruido, para la otra persona no lo es. Es por ello que ya la Organización Mundial de la Salud tiene una serie de niveles de ruido que están establecidos. Entonces, sabemos que más o menos por debajo de los 65 a 55 decibeles ya tenemos alguna serie, o sea, tenemos los sonidos que naturalmente se manejan, que podemos tener en la naturaleza, o que sí, que tenemos en un común vivir y que finalmente no generan un impacto en la salud. Pero por encima de ellos ya tenemos una serie de niveles de decibeles, que sería la unidad con la cual utilizamos para hacer la medición del ruido y que pueden tener alteraciones. Entonces, por ejemplo, podemos observar aquí en la gráfica, cuando hablamos precisamente que el tráfico en una ciudad puede tener 80 decibeles, que ya estaría superando, digamos, los problemas. Esto es uno de los problemas que están más citados en cuanto a la parte de calidad de ruido que se puede llegar a presentar. El martillo automático, el despegue de un avión que tiene hasta 150 decibeles, por eso es que de alguna manera los aeropuertos tienen que quedar fuera de las ciudades, o si están dentro de las ciudades tienen que tener sistemas de amortiguamiento de ruido como tal. Entonces todo esto de alguna manera está relacionado y tiene esa trascendencia. Para nosotros,
es importante en cuanto a que no tenemos directamente una competencia de la medición como si la tienen las corporaciones autónomas regionales. Las mediciones son suministradas en dado caso por ellos y nosotros sí podemos hacer una conjugación en cuanto a un sistema de vigilancia. Entonces aquí tenemos unas imágenes de mediciones de ruido que se hacen con los sonómetros. Aquí podemos observar en la parte inferior central el sonómetro, que es el equipo que se utilizaría, pero esta información que de alguna manera se desarrolla por parte de las corporaciones puede ser conjugada dentro de las direcciones territoriales de salud en cuanto a una vigilancia. Esta vigilancia puede tomar herramientas de encuestas o tomar población sensible y así tú puedes de alguna manera poder saber cuál es la percepción del ruido y si esta percepción del ruido al final puede estar generando alguna serie de problemas. Entonces lo que tú haces es que tomas la herramienta ambiental, la retomas con el componente de salud y bajo lo que viene a ser la vigilancia epidemiológica puedes hacer un sistema de vigilancia de ruido ambiental que esté en función de alguna manera de lo que puede estar afectando a la población. Importante, cuando tenemos un problema de ruido y que de alguna manera nos hagan el requerimiento, lo primero que hay que verificar es el plan de ordenamiento territorial. Es decir, si tenemos una discoteca y esa discoteca está en una zona como aparece aquí, sector A de tranquilidad y silencio, la primera corrección o lo primero que se tiene que hacer no va a ser ni siquiera por parte de la autoridad ambiental. Planeación del municipio o en dado caso del distrito son los primeros que tienen que ir a hacer de alguna manera la visita, porque en este dado caso la institución, si es o no la institución, sino el servicio, que podría ser una discoteca, no está en un suelo reglamentado para ese uso, por lo tanto tendría que salir. Entonces eso es lo primero que tienen que verificar, el uso del suelo. Y dependiendo del uso del suelo, ustedes pueden verificar si la actividad está dentro del mismo o no. Entonces, es importante que esta tabla que ustedes pueden aquí observar, que es básicamente la de los sectores, que están en los sectores que pueden ser de tranquilidad de ruido moderado, ruido intermedio o restringido, o una zona suburbana o alguna manera de tranquilidad y ruido moderado. Estas zonas tienen que estar en un mismo idioma o tienen que estar paralelas a lo que establece el plan de ordenamiento territorial. Si ustedes ya encuentran de alguna manera que esta actividad está dentro de lo que es el plan de ordenamiento territorial, ok, perfecto, entonces ustedes ya saben de alguna manera qué es lo que tiene que establecerse y esto de alguna manera ustedes lo determinan para que lo realice la corporación autónoma. Entonces pueden pedir la ayuda y la corporación autónoma por, digamos, su reglamentación y por sus funciones debe brindarles el apoyo, pero es competencia de ellos. O sea, ustedes no pueden hacer una medición o en un dado caso si tuvieran las mediciones no pueden reglamentar algún tipo de sanción porque la sanción no sería competencia de ustedes. Automáticamente un abogado se las baja. Entonces, importante siempre tener en cuenta eso. ¿Okay? Aquí tenemos los estándares máximos permisibles de niveles de ruido ambiental. Cuando estamos observando aquí los niveles se establecen que son tanto diarios como nocturnos. Entonces, según lo que vaya a establecerse según algunos de estos lugares, aquí lo que se mide es la fuente que está ubicada en ese lugar. Entonces, si tenemos una discoteca, que en este dado caso estaríamos hablando de la zona de ruido restringido. Entonces, en esos lugares donde podamos tener discotecas o algún otro tipo de institución que pueda generar un ruido, nosotros hacemos la medición, digamos, de esa fuente para verificar cuál es el contexto. Lógicamente que recuerde que esto lo hace la autoridad ambiental. Nosotros podemos tomar esa información, pero siempre el que va a poder generar sanciones es la autoridad ambiental. Nosotros igual tenemos que trabajar mancomunadamente con ellos, ténganlo muy en cuenta. Por otra parte, aparte, digamos, de esta tablita que tenemos aquí, también tenemos otra serie de estándares. Y esos estándares son básicamente los que están relacionados con el ruido ambiental. Entonces tengan en cuenta, hay una medición de la actividad que te genera ruido. Y de segunda manera, hay una medición del ruido ambiental, es decir, de la zona completa. Entonces yo quiero verificar cuál es la, digamos, de una de las comunas que hay en Bucaramanga o de una vereda específicamente de un municipio de Santander. Entonces ahí yo
utilizo la medición del ruido para conocerla, que esa sería la del ruido ambiental. Y esta básicamente está nivelada o está determinada es al ruido que debe tener la fuente de emisión. Entonces tengan en cuenta que eso tiene la reglamentación de la 627. Tiene tanto para el ruido de la fuente emisora como el ruido ambiental que de alguna manera vamos a tener, y va a encontrar las mediciones tanto de día o de noche que no debe superarse, y si se superan, pues de alguna manera ya habría una sanción, pero por la entidad ambiental. ¿Ok? Importante. Con esta información del ruido ambiental se construyen los mapas de ruido. Y esta es una obligación para jurisdicciones, para municipios mayores a 100.000 habitantes. Si ustedes van a verificar esto, no todos los municipios cuentan con un mapa de ruido. Pero sí es importante, ¿por qué? Porque con esto, con poblaciones que son mayores de 100.000 habitantes, ustedes ya pueden tener focalizado dónde son los focos que se presentan de ruido, y así mismo lo pueden mirar. En contraste con el plan de ordenamiento, o en el momento que se realiza el plan de ordenamiento, se establecen las horas donde van a ser de ruido, para que finalmente no afecten a la población que pueda tener vivienda. Entonces es importante tener en cuenta eso. Recuerden siempre, plan de ordenamiento territorial, y fuera del plan de ordenamiento territorial, los posibles mapas de ruidos que hay, compaginarlos, y con eso saber de alguna manera si pueden haber focos de ruido, y esos focos de ruido cómo se pueden atacar. Y recuerden, ustedes tienen una competencia, pero solamente para el ruido interno. Ese ruido interno piden la ayuda de la Corporación Autónoma Regional o de la Secretaría Departamental Distrital de Salud, de Ambiente, y ellos ayudan para poder hacer esa medición, y ustedes se pueden tomar de alguna manera una medida por la competencia que aún es vigente de la Ley 9 de 1979. Aquí tenemos un ejemplo de mapa de ruido que es para el periodo diurno y nocturno en Bucaramanga. Entonces ahí ustedes tienen de alguna manera la diagramación y saben cuáles son los puntos, o si lo llamáramos los hotspots, los puntos calientes, donde hay una mayor concentración de ruido, y por ende pueden haber quejas. Entonces de alguna manera es que se tienen que tomar las medidas, y así entonces en un dado caso se presenta alguna problemática, se genera la forma en la cual se puede dar la competencia para que en un dado caso se pueda llegar a disminuir esta parte, digamos, la presencia, o en dado caso la incidencia que puede presentar este recurso. Y recuerde, también como autoridad sanitaria pueden generar procesos de vigilancia. Eso queda parte, digamos, dentro de la política integral de salud ambiental. Tú puedes hacer una vigilancia ambiental de los efectos que tienen algunos elementos ambientales o algunas matrices ambientales en la salud de las poblaciones. Entonces se los coloco como ejemplo porque en Bogotá hay una vigilancia que se hace con respecto al ruido. Ellos no necesariamente utilizan, porque la Secretaría Distrital de Ambiente no cuenta con equipos para hacer la medición de ruido en diferentes puntos, como si lo observé que hay en la parte de Santander, pero sí hacen una vigilancia en donde la Secretaría de Salud, por los hospitales que tienen la competencia aquí, dado que pues la ciudad es mucho más grande, hacen esa vigilancia donde hacen una serie de encuestas y preguntas sobre una serie de efectos que pueden estar relacionados, que tienen ese registro, y lo llevan, digamos, como una vigilancia epidemiológica. Entonces, eso es una acción que se puede llegar a desarrollar dentro de las competencias que tiene salud y que está relacionada con el factor ruido. Otro de los aspectos importantes en cuanto a lo que viene a ser las posibles exposiciones a otros eventos que son relacionados con nuestra competencia son los olores ofensivos. Para ello tenemos la resolución 1541 de 2013 que habla netamente sobre olores ofensivos. Es más, hasta se cuenta con un protocolo para olores ofensivos. La medición de olores tiene diferentes aspectos. Ustedes pueden utilizar equipos, por ejemplo aquí la CAR tiene un equipo muy moderno que hace una medición y puede hasta desagregar unos tipos de sustancias de sulfuros que pueden estar presentes en el aire y que finalmente es como se miden. O pueden utilizar otra serie de instrumentos que son captores pasivos o medidores pasivos que vamos a ver más adelante y que permiten poder hacer la medición. Aquí, nuevamente, ¿cuál es la competencia que nosotros tenemos? A nosotros nos van a llegar, sí, de alguna manera llegaron personas que dicen que hay una industria que está generando malos olores y no está llegando. Tengan en cuenta una parte muy importante. El olor no siempre es causante de enfermedad, es causante de un disconfort. Pero ese disconfort no representa una enfermedad. Que te dé dolor de cabeza, que te da mareo, son síntomas, más no es enfermedad completamente. Si no es una manifestación que el cuerpo da para decir, pues me siento mal. Entonces, esto es una manifestación, pero la contaminación por olores ofensivos no necesariamente implica una enfermedad de base.
¿Listo? Entonces, para que lo tengan muy en cuenta. Entonces, ¿qué es un olor? El olor es generado por sustancias o actividades industriales, comerciales o de servicios que producen fastidio, aunque no cause daño a la salud. Igual aquí hay que tener también en cuenta que a veces también el olor puede estar en la percepción. Si ustedes van a una planta de tratamiento de aguas residuales, la persona que está dentro de la planta de tratamiento ya está acostumbrada al olor de ácido sulfídrico, que es lo que emana este tratamiento de aguas residuales. Pero cuando ustedes lleguen, no, y las personas que van a estar en los alrededores tampoco van a estar acostumbradas. Entonces, de allí que también hay que estandarizar una medición. Entonces, hay equipos que permiten hacer esa medición. En la parte inferior derecha tenemos lo que son los muestradores pasivos. Ustedes en ese muestrador pasivo lo que colocan es una sustancia que está dentro, digamos, de esos cartuchos, que reacciona con las sustancias que vamos a ver más adelante, que son las que permiten poder medir el olor y que hacen de alguna manera que se pueda determinar. Entonces también hay una serie de estándares que establecen, así como miramos en los decibeles, que si te pasaste de los 65 decibeles en esta zona, ya hay un incumplimiento de la norma. Lo mismo puede salir con los olores ofensivos, que ya vamos a ver a continuación. Como les decía, la norma que rige toda la parte de olores ofensivos es la resolución 1541-2013. Y allí entonces les dice por periodo de tiempo cuáles deben ser los tiempos de exposición. Las tres sustancias que tienen mayor representatividad de la parte de olores ofensivos son los sulfuros de hidrógeno, que es el ácido sulfídrico, el azufre total reducido, que son los TRS, como pueden observar, y el amoníaco. Esos tres son los que siempre se miden para poder hacer una catalogación de una posible exposición a ruidos, a olores ofensivos. Aquí mismo tienen las concentraciones y se dan concentraciones para 24 horas y para 1 hora. La idea es que si estamos por debajo de ese rango, no existe ningún problema. Si lo superamos, automáticamente hay un problema. Estas mediciones son competencia de la autoridad ambiental. Igual, nuevamente, si hay alguna problemática por una porcinera, por ejemplo, una fábrica que produce alimentos para animales, y esto está afectando a la población y la queja llega a la Secretaría de Salud, nosotros lo que tenemos que hacer es remitirlo directamente a la Corporación Autónoma Regional, porque ellos tienen los equipos y tienen la manera de sancionarlos. Nosotros no podemos hacer nada. Nosotros podemos pasar por inspección, vigilancia y control a mirar algunas características de la industria y que cumpla y que tenga unos permisos, pero de allí no podemos llegar a tener ninguna sanción porque no es competencia de nosotros. La competencia directamente la tiene la Secretaría Distrital de Ambiente, o en un caso la CAR. Por eso, cuando vayan a hacer alguna visita, siempre traten de unirse y que vaya una visita en conjunto. A veces si necesitan policía, vaya con policía, porque esto permite que tenga una mejor ejecución aparte de la visita. Este decreto también tiene algo muy interesante, y es que ustedes, dependiendo de la actividad industrial, saben qué es lo que esta actividad debe vigilar o qué es lo que se le tiene que vigilar. Entonces, problemas de curtiembres. Entonces, resulta que vamos a verificar que hay una curtiembre. Listo. De entrada sabemos que las sustancias que van a causar un impacto por olores ofensivos en la curtiembre van a ser el sulfuro de hidrógeno y el amoníaco. Entonces ustedes ya saben, y eso es de alguna manera lo que saben que va a causar el mal olor a la población, o que va a causar la incomodidad, por decirlo así. Entonces, una de las bondades que tiene el decreto es que sí, les dice exactamente, según el tipo de proceso productivo, cuáles son las sustancias, y esas sustancias ustedes ya saben, como vimos anteriormente, cuáles deben ser los límites que deben tener para que estén dentro o no de la vigencia, y que finalmente son los que soportan que la industria puede tener o no una sanción por parte de la autoridad ambiental. Sumado a esto, también es que sabemos que de alguna manera el olor no va a estar solo. Es decir, es como cuando hablemos de contaminación atmosférica, ustedes tienen un contaminante que es el material particulado, pero también tienen el ozono, pero el ozono y el material particulado no están dispersos, o sea, están dentro de la misma masa de aire, pero no están separados, ellos interaccionan. Lo mismo pasa con los olores. Entonces, como miramos el ejemplo anterior en la parte de la curtiembre, había ácido sulfídrico y amoníaco, pero tú no puedes tú no los puedes distinguir, tienes que hacer un estudio. Entonces, bajo el decreto también te dan una serie de medidas con esta unidad, que es unidad de olor europea, donde dependiendo de eso te dice cuál debe ser el rango, para que entonces, dependiendo si es una actividad como la que tenemos de curtiembres, que tiene en un dado caso, dos tipos de contaminantes que generan olores, tú utilizas estas unidades como para tener el cubrimiento o para saber si de alguna manera está excediendo o no. Entonces también te dan la facultad y esta normatividad para que puedas desempeñar todos estos aspectos. Entonces es importante tenerlo en cuenta. Y también te habla sobre los procedimientos de determinación de olores. Entonces,
Dependiendo de eso, estos son los procesos que están avalados por el IDEAM, que los toma de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos o de la Agencia Europea del Ambiente, y que son los que se aplican, ¿ok? Entonces, tener muy en cuenta, este decreto te dice cuáles son, en un dado caso, las sustancias que te generan olores ofensivos. De alguna forma también te dice cómo, qué proceso productivo puede generar esas sustancias. Te dice cuándo es una combinación, cómo tienes que medirlas, y también te dice cuáles son los métodos para poder hacer la evaluación de estos olores ofensivos. ¿Ok? Entonces, para ahí tenerlo muy en cuenta. Y si observan, esto tiene una norma técnica colombiana que apoya todo este procedimiento. A continuación, vamos a ver un video que hace precisamente la CDMB, donde narra que la ciudad de Bucaramanga tiene un sistema de vigilancia de olores ofensivos. Así como les comentaba anteriormente, ustedes pueden también hacer una vigilancia de los olores ofensivos bajo una encuesta teniendo en cuenta la zona, la parte de incomodidad, pero recuerden muy bien, los olores ofensivos lo que generan más es una parte de disconfort. El que tú llegues a decir que te genera una enfermedad respiratoria u otra cuestión es un poquitico difícil de poder concretar porque existen otros factores, pero más de entrada lo que tú vas a tener son una serie de síntomas que van a ser los que van a representar y que va a ser la queja que van a fundamentar muy seguramente en la autoridad sanitaria y que ustedes pues de alguna manera tienen que ver la forma de poder manejarlo. Entonces, si ustedes pueden ir a hacer la visita, verificar si de alguna manera tienen medición en los requerimientos ambientales que tienen, y si no los tienen, pues igual los remiten. Por eso es que siempre es importante ir con la autoridad ambiental, poder decirle a su par ambiental que los acompañe y así hacen una visita más integral y pueden tener mejores sanciones o mejores objetivos en cuanto a ello, ¿ok? Entonces vamos a ver el video. Y este video les va a permitir ver de alguna manera más ejemplar cómo se hace un sistema de vigilancia y en este caso que lo tiene la ciudad de Bucaramanga. Bueno, luego de haber visto este video, que pues como notábamos tiene una gran importancia, hay otro tipo de contaminación que en ocasiones no es tan evidente y para nosotros, como les decía, yo tuve la oportunidad de trabajar en el Ministerio de Salud y Protección Social en la Subdirección de Salud Ambiental, también tiene una connotación muy importante y es la contaminación radioactiva. ¿Qué sucede ahí? Radiación, pero la radiación no ionizante. Y esta radiación básicamente se da por antenas de telefonía móvil, por los sistemas de radiofrecuencias, pero el que más tiene competencia es las redes de telefonía móvil o las redes de internet con las tecnologías 4G o 5G. Entonces, ¿qué pasa? Según lo que estableció la Organización Mundial de la Salud, las radiaciones de baja frecuencia de campos electromagnéticos son catalogados como posibles cancerígenos. Esta información ha sido con estudios epidemiológicos que se han realizado y habla más que todo de la parte de las antenas, el uso hasta de los equipos celulares. Entonces, ¿qué sucede? Cuando colocan una estación repetidora para precisamente dar un funcionamiento, un cubrimiento para la telefonía celular, las personas automáticamente la ven y dicen miércoles, por una desinformación que tiene sobre el tema, que eso automáticamente le va a causar cáncer. La información que existe en cuanto a este aspecto ha demostrado que es posiblemente cancerígeno, es decir, no es completamente cancerígeno. Dentro de este grupo 2B también está catalogado, por ejemplo, el café. Entonces, se da que puede tener una relación, pero no es completamente segura. Sin embargo, se deben tomar una serie de precauciones y por eso es que está reglamentado, como lo vamos a ver más adelante. Por otra parte, hay que tener en cuenta que dentro de la población hay una población que es sensible a este tipo de radiaciones y ellos pueden sufrir algo que se llama el síndrome de hipersensibilidad electromagnética. Entonces, ¿qué pasa? Resulta que estas personas son más sensibles. Entonces, estamos hablando que del 100% de la población, un 1 o 2% puede tener este síndrome. Y por lo tanto, la radiación para ellos los hace mucho más sensibles y que puedan presentar sobre todo una gran cantidad de decirlo así, digamos, de síntomas que hacen que sea más representada la enfermedad. Entonces, tener muy en cuenta esto porque son población que nosotros podemos llegar a abordar. En este tipo de exposición también podemos hacer una vigilancia. Bogotá también la tiene. Entonces, es una vigilancia epidemiológica donde se hace una serie de encuestas, se hace un seguimiento y dependiendo de eso se hace una ubicación de dónde se ubican las antenas de retransmisión de telefonía móvil, que en este caso son las que tendrían mayor relación, sobre todo con las quejas de la comunidad.
No tanto con la presencia de enfermedad, porque no hay una enfermedad que está completamente visualizada en cuanto a la exposición a este tipo de campos electromagnéticos. Para ello, existe la resolución 774 del 2014, que es emitida por la Agencia Nacional del Espectro. Entonces aquí vamos a empezar a adelantar una cuestión y es, la competencia en este tipo de radiaciones no la tiene ni la Corporación Autónoma Regional ni la Secretaría de Salud. La tiene la Agencia Nacional del Espectro, que es la que maneja este tipo de radiaciones. Entonces ellos emitieron este decreto. Hay un nuevo decreto que precisamente ahorita están empezando y están llevando a formulación, que tal vez va a tomar algunas partes de este y lo va a derogar, pero por ahora el vigente es este. Y habla básicamente sobre la instalación de los elementos de transmisión y recepción que no requieren licencia de autorización de esfero. Entonces aquí hay que tener en cuenta también otra parte. Cuando implementan una antena de retransmisión de telefonía móvil o de alguna manera de energía eléctrica, es importante también ver de alguna manera si en esa zona está, se ha dado el permiso para poder asentar esa antena. Si no lo tiene, ustedes automáticamente pueden pasar la planeación y planeación la quita y ustedes no tienen que hacer nada. Lo único que tienen que hacer es informar. ¿Ok? Pero si efectivamente esto está dentro de planeación, ustedes saben que está cumpliendo lo de planeación y automáticamente esto deben dirigirlo directamente a la Agencia Nacional del Espectro, quienes tienen la competencia para poder verificar el cumplimiento o no de las normas que aquí están establecidas. Como por ejemplo, primero, contar con análisis estructurales que validen estructuras y por los posibles peligros que pueda llegar a tener. Igual eso ustedes lo pueden examinar porque puede existir un riesgo para la población. Que respondan a las normas establecidas por la aeronáutica civil, porque lógicamente que en el momento que pueda haber un lugar donde aterricen aviones cercanos, eso puede incidir. Que se respeten las normas respecto a la protección de espacios de interés cultural y bienes de representación del patrimonio cultural. Porque finalmente cuando se coloca algún tipo, digamos, de estos artefactos puede cambiar la arquitectura y entonces socialmente eso pues no quedaría bien, o sea, dañaría. Es como que yo fuera a Barichara y llenara de antenas, sabiendo que la infraestructura de Barichara tiene una connotación muy arquitectónica, entonces yo no puedo llegar a colocarlas en todos los lugares, sino en lugares específicos, y en estos van a darse cuenta que hay una parte que aquí dice que tienen que hacer una mimetización, que es precisamente el siguiente. Es decir, que tienen que colocarle algunas cosas que lo mimeticen, que no muestre que es una antena, sino que tal vez es una palma, pero es una palma creada por el hombre. Entonces, hay formas de poder llegar a hacer esa mimetización. Cuando sea necesario modificar la fachada del predio del inmueble donde se vayan a instalar los elementos de transmisión, se debe contar con la autorización expedita por la autoridad competente. Sí, en muchas ocasiones para colocar esas antenas lo que hacen es que dicen, bueno, resulta que usted tiene un patio y en ese patio yo quiero colocar la antena, yo le pago 2 millones de pesos por el arriendo, pero entonces debe estar en armonía con toda la parte arquitectónica. Y en todos los casos con una póliza de responsabilidad civil extracontractual por los efectos del amparo del riesgo de daños a terceros y bienes. Sí, porque de alguna manera es lo que les digo. Si eventualmente la infraestructura está bien, pero se presenta, no sé, un temblor o algo, o algún choque, debe existir la manera en que se pueda responder ante estos eventos como tal. Ya específicamente tiene esta resolución los valores normativos máximos de exposición. Para ello lo dividen en dos campos, los ocupacionales y los poblacionales. Ustedes pueden observar 3 columnas que hablan sobre la intensidad del campo eléctrico, la intensidad del campo eléctrico H y la densidad potencia de onda plana equivalente a S. Esto básicamente son 3 medidas en las cuales ustedes pueden hacer la catalogación de la exposición al campo electromagnético. Y ahí les dicen las unidades que van a tener cada uno de ellos y por ende, según la frecuencia, por ejemplo, para una parte poblacional, en un rango de 1 a 10 MHz, la exposición máxima por intensidad de campo eléctrico E, que sería en voltios sobre metro cuadrado, es de 87 sobre la frecuencia al cuadrado. Entonces, estas son las mediciones que ustedes van a poder obtener y son las que les brinda la Agencia Nacional del Espectro, que son los únicos que tienen la competencia. Igual, si ustedes necesitan o de alguna manera hay otra persona que tiene que hacer las mediciones para comprobar esto, la Agencia Nacional del Espectro en su página inicial da una serie, digamos, de elementos o de instituciones que pueden hacer esas mediciones aparte de ellos. Entonces es importante tenerlo en cuenta también para este caso.
La Agencia Nacional del Espectro tiene en su página un sistema de monitoreo continuo, como el que observamos acá. Desafortunadamente para Santander no hay una red como tal, pero si observan hay más o menos 6 ciudades o 6 departamentos en los cuales hay mediciones. La idea es que si se presenta un problema por una querella donde toda la población se está quejando, hay que mirar muy bien el decreto porque hay algunas estructuras que de alguna manera ya tienen una potencia de energía que ya está establecida y de alguna manera no hay necesidad de hacer medición. Entonces, si ustedes tienen tal vez que hacer una respuesta ante eso, tienen que verificar si esa estructura tiene una emisión de tipo que ya está dentro de la normatividad y que se llamaría como una emisión conforme. Si está conforme, ustedes ya saben que finalmente está dentro de los parámetros y no va a causar un efecto a la población. Pero si ya es un tipo de estructura que tiene una emisión no conforme, ahí sí, entonces se puede catalogar para llamar a la Agencia Nacional del Espectro y ellos hagan su medición. Y por otro lado, en ocasiones, como les digo, se encuentra este instrumento que es toda la parte del sistema de vigilancia y que no en todas las ocasiones podemos llegar a tenerlo en todos los departamentos, pero pues de todas maneras ellos van continuando y van comenzando a albergar en muchas más ciudades del país. A continuación, voy a mostrar un pequeño video donde les van a narrar exactamente qué es lo que sucede o cuál es la función de la ANE, que es la Agencia Nacional del Espectro. Y les da algo de alguna manera lo que yo he nombrado anteriormente. Bueno, luego de ver el video, podemos observar precisamente que se toma y se da cuáles son las competencias, toman parte de esos riesgos porque ellos construyeron este video dado que había muchas quejas relacionadas con esto. Más que todo con lo que yo les decía, con lo que era en relación a la parte de las emisiones que estaban relacionadas con todo lo que iban a hacer los campos electromagnéticos, sobre todo de la telefonía celular o telefonía móvil, y esto cómo terminaba afectando a la población. Entonces, a raíz de esto, la ANE, en colaboración precisamente con el Ministerio de Ambiente y con el Ministerio de Salud, realizaron este video para que se quitaran algunas ideas como tabús de que, no, esto me va a afectar. Como les digo, es un posible cancerígeno, no es totalmente relacionado. Entonces, recuerden, para toda la parte de ruido, verifiquen primero el plan de ordenamiento territorial, verifíquenlo con la zona de ruido y si efectivamente hay hay un ruido que es ya mucho que está quedando y que puede ser o un ruido de una fuente emisora o un ruido ambiental, ahí la competencia la tiene la Corporación Autónoma Regional. Entonces ustedes deben solicitarles a ellos para que hagan las mediciones de su caso y tomen las medidas en su momento. Si es un contexto de ruido interno que es repetitivo, entonces sí es competencia de ustedes, pero ustedes piden el favor a la Corporación Autónoma Regional para que les hagan las mediciones y así ustedes puedan llegar a tomar alguna serie de medidas basados en la competencia que aún tienen por lo que yo les mostraba en la reglamentación que se deriva de la Ley 9 de 1979. Ahora, si estamos hablando de olores ofensivos tiene también otra connotación, igual es también competencia de la autoridad ambiental. Campos electromagnéticos es competencia, en un dado caso, de la Agencia Nacional del Espectro, pero primero, donde están en la antena, tienen que verificar si tienen permiso de uso del suelo. Si no lo tiene, que eso lo tienen que verificar con planeación, automáticamente lo remiten a la ANE y la ANE puede dar la competencia. Segundo, si ustedes quieren hacer una vigilancia que se puede establecer bajo lo que es competencia de la autoridad la autoridad sanitaria, se puede hacer una vigilancia tanto del ruido como de los olores ofensivos como de los campos electromagnéticos. Eso es una vigilancia epidemiológica ambiental. En Bogotá se realiza ese tipo, por eso es que se los comento, y es una competencia de la autoridad sanitaria. ¿Ok? Finalmente, hay 3 documentos que ustedes podrán consultar, que son unos manuales que se realizaron por parte de la Organización Panamericana de la Salud para el Ministerio de Salud y que hablan sobre estas 3 temáticas y les dicen de alguna manera sobre los procedimientos que tienen que realizar. En gran parte les van a estar narrando lo que yo les he comentado en esta presentación, pero son muy importantes y esenciales para sus competencias como autoridad sanitaria y que puedan tener ejemplos, sobre todo en donde puedan tener alguna problemática de la población que se los remite al hospital o al sector de salud y muy seguramente ustedes los llaman para que tomen cartas en el asunto. Entonces muchos de ellos, como saben, deben trabajar articuladamente con la Corporación Autónoma Regional y hacer una visita integrada donde finalmente puedan tener un beneficio y puedan mejorar la condición de salud de la población. Espero que
haya sido de su agrado y haya sido sobre todo netamente informativo en toda esta parte y sirva mucho para sus competencias en todo lo relacionado con salud ambiental dentro del contexto sanitario. Que tengan un feliz día.